Y empezamos. Bueno, primero que nada, muy buenos días y gracias a todos y todas las personas que nos acompañan. Tenemos a nuestras destacadas panelistas, bueno, Marcela aquí del equipo Citizen Lab en los controles. Y en este momento ya 52 participantes, así que tremendo éxito de convocatoria gracias a ustedes. Yo en esta primera parte lo único que quiero hacer es saludar. Mi nombre es Pablo Valenzuela. Agradecer tanto a Cata, a María José, a Pía por la buena onda y la generosidad de su tiempo. Esto es una iniciativa, ¿no es cierto?, que ellas asumen de totalmente voluntariado de compartir su tremendo conocimiento, así que en verdad le agradecemos mucho esa generosidad de tener, darse el tiempo, a pesar de su apretada agenda, de que conversemos un rato sobre esto. Yo quiero hacer una pequeña presentación, ¿no?, que incluye también la presentación de cada una de ustedes. Entonces, voy a compartir pantalla. Ojalá que... Sí, aquí estamos. Eh, Vamos a compartir pantalla. No se espanten por la cantidad de láminas o cosas que están. Bien, estamos en nuestro seminario de participación, planificación territorial, herramientas digitales, avances y retos. La idea es tener una conversación. No van a ver PowerPoint, no es importante, ¿no es cierto?, para tener una buena conversación, tener siempre hay un PowerPoint, así que nos liberamos de esa regla autoimpuesta de los seminarios. Y queremos tener una conversación rápida y ágil que vaya directo a los puntos, ¿no es cierto?, más relevantes de esta conversación sumamente desafiante y yo creo que atingente. Yo quiero darme unos minutos para presentar primero a nuestras panelistas. La voy a presentar en el orden que tengo anotado acá, nomás. No sigo ningún orden específico. Tenemos a Pía Mora, ¿no es cierto?, que es socióloga de la Universidad Católica, coordinadora de Ciudad con Todos, ha participado en un montón de investigaciones sobre municipios, ¿no es cierto?, asesorías para desarrollo, todo esto dentro de su desempeño dentro de la Católica. eh, También ha trabajado en el programa de investigación y educación de la Universidad de Chile y actualmente hace investigación en temas de mercado de suelo, integración social en la ciudad, desde, ¿no es cierto?, Ciudad con Todos en la Universidad Católica. Así que muchas gracias, Pía, por estar con nosotros. Después tú puedes también complementar algo de tu biografía, eh, si es que es necesario o si me equivoqué en algo. Eso. Muchas gracias, Pía, por estar hoy día acá. Estamos Gracias por la con... invitación. Vale, Biblia. Estamos también con Catalina Justiniano, ¿no es cierto?, que ella es arquitecta de la Universidad Católica, también tiene un máster en políticas y planificación urbana, medioambiental en la Universidad de Tufts, en Massachusetts. Eh, Fue directora ejecutiva de la Fundación Junto al Barrio, así que también tiene una experiencia en la sociedad civil. Hoy, ¿no es cierto?, se desempeña, bueno, trabajó también en políticas públicas en UC, en el programa Puentes en la Florida, ¿no es cierto? Así que también una experiencia ahí cercana a lo municipal. Y también hoy es parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Desarrollo Urbano y justamente ve los temas que tienen que ver con la sociedad civil, con la participación. Así que muchas gracias, Cata, también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pablo, gracias por la invitación. Pero por favor, gracias a ustedes. Y finalmente, por último, pero no menos importante, doña María José Castillo, ¿no es cierto?, que es arquitecta, usted doctora en arquitectura y urbanismo. Tiene especialidad en cooperación del desarrollo de asentamientos humanos, ¿no es cierto?, en el tercer mundo de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene una tremenda experiencia y trayectoria en tanto ONG, en consultorías, ¿no es cierto?, en universidades, en temas de vivienda colectiva, social, mejoramiento de barrios, una expertise en políticas públicas, ¿no es cierto?, en torno al desarrollo urbano y la vivienda, y actualmente es jefa y, bueno, es la asesora urbana de la Municipalidad de Providencia, dirigiendo todo el equipo, ¿no es cierto?, de asesoría urbana allí, hace ya un buen tiempo. Así que también muchas gracias, María José. Gracias a ti, Pablo, y a todo Citizen Lab. Un gusto.
Muchas gracias. Bueno, amigos míos que están ahí también asistiendo aquí y escuchando, la idea es tener, como les decía, una conversación rápida, ágil, donde yo, mi nombre, como les decía, es Pablo Valenzuela, soy parte del equipo Citizen Lab. Eh, Voy a ser de moderador, tratando de plantear las preguntas y tratando de hacer que la conversación vaya siendo ágil. La agenda es breve y directa, estamos en este contexto y bienvenida, ¿no? Y la presentación de panelistas. Y como ustedes vieron, y muchos tuvieron la amabilidad de responder, hacemos siempre en los eventos de Citizen Lab una encuesta previa, de manera de también captar un poco la mirada que tienen las personas que asisten, que también, bueno, vimos la lista de asistentes, son personas que trabajan en municipios, en universidades, académicos, personas que tienen mucho conocimiento también sobre este tema, entonces también vamos a dejar un espacio grande ahí para la conversación. Y nos gusta traer que hagamos esa voz con esta encuesta previa, ¿no es cierto? Donde pispamos que digamos para dónde va orientado esta conversación. Tenemos un buen muestreo, ¿no es cierto?, de 35 respuestas, lo cual, claro, para este grupo, que ahora somos 63, bastante representativo, ¿no? Eh, eh, y las preguntas que hicimos, también esto nació desde una conversación con las panelistas y después nosotros generamos algunas preguntas para producir esta encuesta, que podemos agradecer que la hayan respondido. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la participación ciudadana cuando pensamos en nuestras ciudades al momento de hacer planificación territorial? Como número uno, se podían elegir dos, como número uno, un bajo nivel de interacción con los habitantes. Segundo, la desinformación sobre el tema, ¿no? Una participación con baja nivel de información. No tener un alcance más amplio de la participación, baja interacción, poca información y en un grupo limitado. Bajo nivel de comprensión de los campos a realizar, o sea, claramente la planificación urbana es participación compleja porque pareciera que la información es de difícil comprensión, ¿no? Y bueno, ahí hay otras respuestas que indican a otras causas. Luego, ¿cuáles deberían ser las principales acciones para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana en torno a la planificación urbana? Número uno, ahí con un poquito más de distancia comparado con el caso anterior, acciones relacionadas directamente a involucrar de una mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas. Interesante la respuesta comparado con que muchas veces se le echa la culpa a lo tercero que está acá, que es como la cambio normativa. Aquí nuestro público quizás también por ese conocimiento más de primera mano se inclina por eso. Y como segundo está la acción relacionada a la mejora y en la gestión de instancias de participación. O sea, la misma gestión desde quienes organizan esto, ahí ven un espacio de mejora. ¿Qué espacio y rol tendría lo digital, no es cierto, en esta mejora? O sea, queremos mejorar cómo aporta lo digital y qué oportunidades y límites tienen, dentro de otras que podrían salir de la conversación. Oportunidad de inclusión de nuevos actores. Automatizar como número uno, pero bien pegadito con otras dos siguientes, que son automatizar los procesos y reducir tiempos de entrega y resultados. Mejorar la calidad y entrega de información. Y finalmente, bueno, los límites, acceso al Internet y el rol de apoyo estratégico, ¿no? O sea, no es solamente quizás lo de la herramienta, sino que también hay que explicar una estrategia nueva. Interesantes los resultados de la encuesta y nos permiten, ¿no es cierto?, abrir la conversación con nuestras panelistas, donde yo voy a lanzar una pregunta nomás bien abierta y ahí la toma quien quiera, que es en la línea de lo mismo que señalaba la encuesta. ¿Dónde ustedes ven los principales retos de la participación en cuanto a el pensar las ciudades en la planificación urbana hoy? Si pueden nombrar, o sea, uno, dos o tres, puntualizarlo, ¿no es cierto? Y luego desarrollarlo brevemente. Si quieren Dale, empiezo María yo. José, eso. Ya. Bueno, es un tema muy amplio, ¿ah? Y en el panel nos pusimos esto de los instrumentos de planificación territorial, que es una visión
como bastante centrada en la norma en realidad, y el desarrollo urbano tiene como muchas más aristas. Entonces yo primero diría que el instrumento de planificación territorial, los planes reguladores, etcétera, son muy limitados, están basados en parámetros cuantitativos, altura, rasante, etcétera, y no tienen una visión de ciudad detrás y no están anclados en cada territorio. No hay normas locales, etcétera. Entonces yo distinguiría de alguna manera lo que es consensuar visiones de ciudad, que uno podría implementarlos en instrumentos de planificación territorial, pero también en otro tipo de planes, como los nuevos planes de movilidad y espacio público, etcétera, o como en algunas instancias nuevas que se han abierto en los instrumentos de planificación territorial, como son los planes de detalle, etcétera, que dan más forma. El instrumento mismo, el plan regulador, es un instrumento muy árido y muy poco flexible en ese sentido. Y eso también, distinguirlo de los proyectos urbanos. La participación en proyectos urbanos también es mucho más fácil. Por ejemplo, hoy día yo en la mañana veía ciclovías en Las Condes y algunas cápsulas de información y dónde quiere usted más ciclovía, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos niveles de participación y profundidades en la participación dependiendo del tema que uno quisiera poner. Y yo creo que hay que tener claro de que tenemos que tener todos esos tipos de participación a la mano. Yo me imagino, o sea, creo también por la experiencia que la participación en los instrumentos de planificación territorial es la más difícil de llevar a cabo, porque son lenguajes muy técnicos que hay que poder simplificar, que no es lo mismo que no tener toda la complejidad que significa poder conversar con todas las personas acerca de los temas de norma, digamos, pero que necesariamente tienen que tener una manera muy, con un lenguaje, digamos, que sea muy abordable, que no sea tan técnico y que sea a la vez complejo. Entonces, tiene esa dificultad de poder conversarlo, y en ese sentido, para los planes reguladores, por ejemplo, yo visualizo que se necesita una participación mucho más profunda y mucho más comprometida de todos los vecinos y los ciudadanos, y en ese sentido también, mientras más profunda es en talleres más pequeños. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay que tener siempre en cuenta que uno tiene que tener como el nivel completo, los distintos niveles de participación y las distintas personas que están convocadas, siempre convocando a todas las personas, pero definiendo en el fondo procesos a la vez profundos en la visión de desarrollo que sean consensuados. Yo te podría decir eso con respecto a los instrumentos de planificación territorial. No, está súper interesante y bien hartas cosas. O sea, primero también el tema de el tipo de conversación que se da, ¿no? Los niveles de profundidad y también tu preferencia quizás por espacios más reducidos que deliberen más, que sean más profundos como un modelo o una práctica, ¿no es cierto?, quizás potente o a mejorar. No sé si Cata, Pía, tienen algunos desafíos que quieran sumar. Yo Cata parece ser más. quería, Perdón, perdón, Pía. No, está Dale, bien, dale, dale, no importa. es Pía. que quería tomarme lo que dijo María José sobre el lenguaje común. Ahí quería hablar desde la experiencia que tenemos nosotros desde el Centro de Políticas Públicas en tratar de aportar información a la toma de decisiones, entendiendo que los que toman decisiones no son solo actores públicos o actores institucionales, sino también los ciudadanos. Y ahí el año pasado estuvimos desarrollando un proyecto interesante que se llama Construye tu ciudad. A los que les interese pueden buscar más antecedentes en nuestra web, que buscaba precisamente eso, tratar de aportar información tanto a los municipios como a las personas que participan de los procesos de planificación territorial, entregando una visión de lo que significa la norma urbana, pero desde una perspectiva muy didáctica, que es volúmenes construidos. Y lo que mostrábamos era en particular 3 escenarios.
qué es lo que hoy día está construido, qué es lo que se puede construir según las normas, y además, qué debería ser construido considerando la capacidad de carga de la infraestructura. Todo esto llevaba volúmenes. ¿Y por qué nos parece importante esto como ejemplo, para ilustrar lo que decía la María José? Porque hay conceptos que son súper complejos de entender. Por ejemplo, la constructibilidad, el coeficiente o la ocupación de suelo, son discusiones muy técnicas que, claro, la información es pública. En el fondo puede estar disponible el plan regulador comunal en la página web, puede también estar disponible lo que se quiere hacer en una futura construcción de plan regulador o actualización, pero entender eso, llevarlo a lo cotidiano, ¿qué significa eso para una persona concreta en un territorio? Requiere de un esfuerzo desde, por ejemplo, las universidades para tratar de hacer eso visible, entendible, y como decía la María José, una participación que sea abierta, pero que tampoco sea simplista en el fondo. Y ahí creo que hay un concepto también importante que no es solo información, sino también formación. En el fondo, darles herramientas para que las personas puedan entender la complejidad de lo que está en juego y de lo que se está discutiendo, obviamente llevándolo a un lenguaje sencillo, amigable, pero no por eso un simplificador. En el fondo, hay desafíos que son complejos y nosotros tenemos que apoyar ese proceso generando la información, la evidencia, sin renunciar a la profundidad o sin renunciar a entender lo que está en juego en un proceso de planificación. Eso quería decir por un lado, y por otro, también hablando desde la evidencia que se ha recogido en el Centro de Políticas Públicas desde distintos proyectos, hay uno que se llama Sociedad en Acción, que trata de mostrar o visibilizar el rol de la sociedad civil en la toma de decisiones. Y hay un catastro que se hizo hace algunos años de organizaciones de la sociedad civil, donde las que estaban formalmente constituidas eran alrededor de 300.000, y un tercio de ellas no se encontraba activas. Entonces también hay un desafío de pesquisar quiénes son estos actores que están en el territorio, que requieren tener una voz, entendiendo por supuesto que no se trata solo de actores organizados, sino también personas individuales. Pero dentro de los actores organizados no todos tienen actividad, no todos son legítimos, entonces también hay un desafío de identificar quién es nuestro interlocutor. Y para terminar, un tercer punto, quería hablar del tema de la desconfianza. Yo creo que hay un problema de desconfianza generalizado en las instituciones públicas, privadas, que afecta tanto al Estado como a las instituciones del mercado, que también hay que considerar a la hora de poder liderar estos procesos. Y esta desconfianza se puede ver acentuada cuando se frustran las expectativas del que participa. Y pienso ahí en los municipios. Un proceso de planificación integral no es solamente un proceso que incluye la definición de normas, de qué podemos hacer y cómo lo podemos construir, sino que también la planificación debiera incluir, la planificación integral, herramientas de inversión y también de gestión. Entonces, en la medida en que los municipios están muy atados de mano en los temas económicos, y están más bien, por ejemplo, el plan regulador es un tema más normativo, las personas se pueden ver frustradas, pueden participar añorando una cierta visión de que se concrete o se materialice en el territorio, pero en la práctica también el municipio no tiene tantas herramientas a veces para hacer que esa visión pueda materializarse, salvo que tenga, por supuesto, recursos, pero que son una minoría de casos en el caso chileno al menos. Bien, Pia, tomo ahí el tema de formación, que es interesante. Nosotros también trabajamos en CITES Lab la participación como desde enfoque de derecho, y es bueno pensarla desde estándares. Entonces, un estándar también hay que a garantizar sería formación. El otro tema de representatividad, que también uno lo vive como practicante haciendo participación, que de repente se alzan voces como representantes de una comunidad mayor, pero que en verdad, ¿cómo podemos eso hacerlo realidad? Y lo tercero, cómo esto se hace en un marco de factibilidad, que la promesa de incidencia o la promesa de inversión de tiempo después se vaya cumpliendo. Muy interesante. Cata, y seguimos. ¿Cuáles serían ahí Sí, tu visión? yo creo que en la misma línea, estamos como bien en consonancia. Pensaba como desde los desafíos como de que el sistema
permita que esto ocurra, digamos, como que efectivamente la participación y este nuevo contexto de oportunidad de participación digital efectivamente incida para mejores procesos de planificación territorial. Y ahí veía uno primero bien básico, que tiene que ver como con la equidad frente al acceso a la conectividad, que no tenemos que olvidarnos de eso. Yo creo que eso es como bien basal, y dentro, diría que en una de las discusiones que se ha generado este año dentro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ha sido precisamente eso, si esta crisis no es también una oportunidad como de subir el estándar en el fondo, y que a lo mejor ahora ese estándar de acceso a conectividad efectivamente es una oportunidad para dar un salto y tomarlo en el fondo como un derecho, como un bien básico, digamos. Entonces, porque creo que es súper delicado si en el fondo hablamos todo esto, pero nos olvidamos de que hay un porcentaje gigante de la población que no tiene acceso. Entonces eso desde la perspectiva del sistema mismo, creo que es un desafío, un reto importante. Lo otro en la misma línea de lo que decía Pía y que mencionó María José antes, que es en el fondo cómo entregar herramientas para que todos se puedan subir al carro. De nuevo también pensando como en cómo nivelar en el fondo, ya sea, o sea, por un lado, en el fondo, de generando efectivamente métodos que sean alcanzables y entendibles para cualquier ciudadano, digamos, no para un planificador, que generalmente yo creo que ahí es donde nos caemos mucho, como en los tecnicismos, y creo que ahí hay un deber importante y es un reto bien relevante. Como en el fondo, como grandes sofisticaciones tampoco, que yo creo que ese también es por lo menos yo lo he vivido este año, creo que también uno lo ve que de repente lo digital también nos puede como distraer hacia algo muy sofisticado y que finalmente complica, cuando en realidad lo más relevante es poder poner sobre la mesa los temas para poder conversar en simple. Entonces creo que eso también es un reto. Y desde el otro lado, digamos, porque quizás lo que he dicho es más bien como pensando en el ciudadano, en la comunidad, pero desde la institución creo que también hay un reto importante de cómo hacerse cargo, porque en el fondo la oportunidad de ampliar, de efectivamente, yo veo esto como un gran avance, ya vamos a hablar, me imagino, como de todas las ventajas lo que hemos aprendido desde este año en la experiencia, digamos, con este mundo digital. Pero en el fondo hay que también desde la institución, sea el gobierno local, sea quien está manejando ese instrumento de planificación, cómo hacerse cargo de las respuestas en el fondo y de todo el input que se puede recibir desde la comunidad. Y yo no sé si estamos tan preparados para eso. O sea, efectivamente sabemos que es más simple en el fondo conversar con un grupo acotado que abrir discusiones efectivamente para discutir, más allá en el fondo de un mero plebiscito o de algo así, pero en el fondo cómo realmente hacerse cargo e ir conduciendo. Como que creo que hay ahí también como un reto como metodológico, que no es menor. Bueno, bien interesante también la Cata, reforzando ciertas cosas que ya también se habían planteado, ¿no es cierto? Y me quedo harto con como un cierto desafío que está detrás de lo que tú planteas, Cata, que al final y al cabo, de lo que uno va, o sea, que puede ser erróneo también, capturando de lo que ustedes van planteando, la conversación sobre planificación urbana en participación, ¿no? Desde la participación es una conversación compleja que no siempre tiene los espacios y las escalas de conversación adecuadas, o sea, como hablábamos, no está el espacio como para hablar de la ciudad, y el lenguaje muchas veces se vuelve un lenguaje cuantitativo, complejo, ¿no es cierto?, de entender. Por lo tanto, es difícil establecer el equilibrio entre una base participativa súper amplia, pero media desinformada, o quizás espacios donde uno sí pueda profundizar un poco más y la deliberación sea más rica, ¿no? Y donde también pueda sumar en formación, ¿no? Hacer un proceso un poco más dedicado, pero lamentablemente quizás no va a tener esa amplitud. Entonces ahí tomando también un poco una pregunta que nos plantaba Nina Sepúlveda desde las personas que están escuchándonos y viéndonos, es, y para pasar al tema de mejora, ¿no? Estábamos como viendo en brecha,
¿qué cosas concretas a ustedes le han resultado o ustedes han visto, ¿no? Quizás María José está ahí, ¿no es cierto?, en la oficina, tiene que... Y también en Pía y Cata, con su visión también más, más de otros casos, ¿no? Del trabajo en conjunto, la investigación. ¿Qué cosas concretas o mejoras ustedes han visto que ya están sucediendo, ¿no? Para abordar este tipo de desafíos? O como ustedes mismos, ¿qué hacen como para, dentro de, ¿no es cierto?, la cancha que ofrecen las reglas, ¿no? Y las herramientas con las que cuentan, poder superar estos desafíos que entre ustedes tres panelistas han delineado? O sea, en lo concreto, ¿no es cierto? Como que Nina ahí es muy clara en decir cómo lo ha resuelto en su experiencia concreta, ¿no es cierto?, estas tensiones entre ampliar la base participativa o focalizar en grupo, entre cómo hablamos de una conversación que tiene que ser compleja, pero la hacemos simple, ¿no? ¿Cómo eso lo han ido resolviendo? No sé si quieren empezar en otro orden o seguimos el mismo. La María Si José quieres. debería participar, ¿no? Sí, María José parte ya. Mira, nosotros hemos trabajado, o sea, primero lo que yo quiero decir con respecto a la participación y lo digital, que es a qué nivel quieres llegar con la participación, o sea, qué quieres hacer con la participación es bien distinto de que cómo. Yo creo que en esta transición hacia lo digital o en esta sumatoria de lo digital hay herramientas que vamos a tener que aprender nuevas, pero en el fondo no es que el qué queremos hacer y a qué nivel de profundidad queremos llegar es independiente del método que estemos usando. Entonces yo dejaría esa discusión de lado un poquito, digamos, porque en un proceso de planificación a mí me parece que tenemos que ampliar la discusión y llegar a consensos previos antes de decidir y que la participación debiera ser de decisiones conjuntas y colaborativas entre la comunidad y las personas que están planificando. O sea, estamos planificando todos en conjunto. Es por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido con las modificaciones al plan regulador que hemos hecho en Providencia y en las que hemos en distintas instancias participado con distintos niveles de actores que pueden ser vecinos, incluso técnicos municipales, consejos municipales, es decir, hay distintas instancias, locatarios, etcétera, y hay metodologías para ir profundizando y luego consensuando algunos temas y decidiendo sobre qué es lo que se va a planificar de manera tal de que las propuestas de cambio normativo sean hechas en conjunto y de manera consensuada. Entonces eso ha permitido tener procesos muy transparentes y procesos que finalmente tienen tienen mucho acuerdo, no está basado el proceso en no tener en el fondo rechazo a lo que estás haciendo, sino que en llevar adelante procesos que tengan los acuerdos por delante. Oye, estos consensos previos, por ejemplo, María José, si tú pudieras ejemplificar uno, esto, más o menos cómo se por enunciaría. ejemplo, de edificación, de cambios de alturas de edificación, de densidad, de uso del suelo, etc. Perfecto. Ahora, me parece que en los temas de planificación, los temas de constructivos quizás son menos complejos que los usos de suelo. Y los usos de suelo no tienen que ver solamente con el plan regulador porque hay distintas leyes que se superponen. Entonces muchas veces los vecinos no entienden que, por ejemplo, se puede hacer solo residencia, por decir en algún sector, pero luego aparece una microempresa familiar que tiene que ver con otra legislación o con distintas excepciones que se hacen en la Ley General de Urbanismo. Entonces, por ejemplo, también creo que los vecinos, en el caso de uso de suelo, en Bellavista, por ejemplo, en una de las modificaciones, que los vecinos no terminaban de comprender cómo se armaba la posibilidad de tener distintos usos de suelo, hicieron un levantamiento de procedimientos con respecto a los permisos que llamaron la caja negra de los usos de suelo. Ellos mismos inventaron diseñaron un paper para poder explicarle a los otros vecinos cómo llegaban a instalarse distintas actividades en su sector, que es la complejidad de la planificación mixta. El plan regulador, como dije anteriormente, es muy poco flexible y restrictivo. Uno puede decir, o sea, sí o no, blanco-negro, no hay matices y
cuando se trata de uso de suelo, es muy difícil poder decir, esta pequeña actividad se hace, esta otra no. Entonces, la complejidad de las variables de la que hablo yo es que no es que quizás el lenguaje sea tan técnico muchas veces, sino que es la complejidad del acto mismo de la planificación la que es compleja y la que hay que poder discutir en profundidad. Entonces, por eso yo creo que los procesos de planificación tienen que partir desde una base de discusión y de consenso mucho más profundo, y obviamente después tú puedes ir ampliando esa base. Nosotros lo que hicimos era tener talleres muy focalizados y después sigan sumando, hasta el tener asambleas que eran de toda la comuna, pero que ya había una comprensión desde los intereses propios de cada sector. Y siempre pensando en que todos están invitados, y que hay que comprometerse con esa planificación de más largo plazo. Y luego puedes tener audiencia y cosas de distintos niveles mucho más amplias, pero con una base de comprensión de las personas que están más interesadas de manera más profunda. Súper interesante, bueno, ahí un trabajo como escalonado, ¿no es cierto?, de ir encontrando consenso, de diferenciar los grupos de actores. Eso me parece también una clave súper práctica y táctica, digamos, de que hay distintos actores y distintas audiencias, y con ellos se tienen que generar, ¿no es cierto?, distintas conversaciones, y también las distintas complejidades de las diferentes conversaciones que se hacen, ¿no es cierto?, en la planificación urbana, cómo es lo constructivo comparado con los usos del suelo. No sé si Cata, Pía quieren... Sí. Sí, es que encuentro súper interesante cómo lo plantea la María José, porque en el fondo es desde, ¿verdad?, desde la mirada como eh, la necesidad de la profundidad aún en lo concreto de la planificación a nivel, por ejemplo, ¿verdad?, de una comuna. Mirándolo desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que tiene su política, y que esta política, para los que la conocen, son, ¿verdad?, grandes lineamientos, y son grandes lineamientos que quieren inspirar la planificación de nuestras ciudades para que sean ciudades con calidad de vida para todos, y que llegar a esos lineamientos efectivamente fue un proceso largo y de mucho esfuerzo. Esto se hizo el año 2012, 2013, la cantidad de viajes que implicó, en el fondo de reuniones, qué sé yo, como para efectivamente tener esas conversaciones profundas e ir llegando a consenso. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente lo que hace el Consejo en el día a día es elaborar propuestas para que esta política se vaya implementando, pero que también, si los miramos, tienen sobre todo un acento en estas como grandes acuerdos para que esto se aterrice en modificaciones reglamentarias, en la respuesta que tengan que dar, programática o instrumentos. Pero esa conversa, y ahí voy a lo concreto, por ejemplo, hoy día, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Es en el fondo el alcance territorial. Eso es pero para nosotros es un valor, o sea, para nosotros, digo, nosotros los chilenos, tenemos que mencionar lo positivo que es esto en un país que es tan centralizado, donde la discusión nacional yo creo que está, me atrevo a decir que está mucho más fuertemente concentrada en la capital, ¿verdad?, en Santiago. Finalmente es una conversación nacional, pero desde la mayoría de las veces desde los santiaguinos. Entonces, para nosotros ha sido un salto cuántico, digamos, en cuanto a la discusión nosotros trabajamos con grupos de trabajo para elaborar propuestas, y la incorporación de regiones en eso ha sido súper potente, como rápidamente nos mueve en el fondo el foco de la conversación, porque creo que cuando se aterriza desde quienes tienen la experiencia desde el territorio, y en este caso de una escala regional o de ciudad, más ciudad intermedia, qué sé yo, como distintas escalas, eso también obliga a que las propuestas, las respuestas sean mucho más aterrizadas, más finas en el fondo. Entonces, yo creo que eso es interesante, como esta amplitud de actores, si uno lo va conduciendo, también te ayuda a dar respuestas mucho más certeras, digamos, y más cercanas a la realidad. Como que cuando estamos hablando de un nivel que puede ser tan macro y etéreo, si se quiere, es súper necesario, y esto yo lo veo como una gran ganancia, digamos.
Perdona. Ahí. No, Pía, por favor, dale, después comentamos, dale. Es que bueno, yo de partida aclaro que mi experiencia desde la universidad no ha sido liderando directamente el proceso de participación ciudadana y por lo mismo voy a hablar más bien desde el rol de universidad en estos contextos y me gustaría hablar sobre la relación entre la universidad y los municipios. Nosotros recibimos muchos requerimientos desde municipios de cómo abordar estos procesos de planificación de cara a la ciudadanía. Y ahí tratando de aportar con datos, con evidencia, para que ellos puedan conducir estos procesos. Y nos hemos topado con que muchas veces se carece de los equipos técnicos, de la información, para poder hacer un buen proceso de participación ciudadana. Y vemos que para nosotros al menos ha sido súper importante entender cuál es el requerimiento desde el municipio, más que nosotros imponer o que se nos ocurra una idea, algo que puede parecer en abstracto súper interesante y llegar después a difundirlo o a como a recibir comentarios una vez que ya está listo. Y hemos tenido que ir integrando en nuestra metodología de trabajo como universidad un diálogo muy temprano con los municipios, desde el inicio de los proyectos. Cuando tenemos una idea, les hace sentido qué ajuste deberíamos hacer para que el producto de esa investigación, de ese trabajo, sea útil para los procesos de planificación. También hemos recibido demandas, por ejemplo, en el marco de la ley de aporte al espacio público, está esta elaboración de estos planes de inversión, en movilidad, en áreas verdes, también están estos incentivos normativos que se pueden introducir desde los planes reguladores para incentivar una densificación que cumpla también con ciertos objetivos sociales, por ejemplo, de proveer de espacio público, de ciclovías, de viviendas subsidiadas, y muchos municipios se nos han acercado diciendo, ¿cómo lo hacemos? En el fondo, si fijamos este incentivo normativo, ¿qué efectos va a tener? ¿Alguien va a estar interesado en construir o no? ¿O va a inhibir cualquier tipo de desarrollo? ¿O nos vamos a ir al chancho y vamos a generar efectos no deseados? Entonces yo te diría que es muy importante fortalecer a los gobiernos locales con información de calidad para que ellos también después puedan enfrentarse a procesos ciudadanos de manera adecuada. Y por otro lado, quería contar muy brevemente una experiencia que hoy día estoy participando en un proyecto que se llama Tenemos que hablar de Chile, que vamos a tratar de generar una gran conversación a nivel de los distintos chilenos sobre cuál es el país que soñamos, qué es lo que queremos con mira al proceso constituyente, pero también más allá. Y algo que ha sido clave, yo creo, de lo que se ha hecho hasta ahora, es integrar en estos grupos de trabajo, que la conversación ha sido digital a través de plataformas como esta, la diversidad desde el inicio, desde el origen. Y ahí se trajo un experto muy interesante que se llama Cass Sunstein, que es profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, que han hecho experimentos donde muestra que personas hablando entre iguales tienden a extremar sus posturas iniciales. Por ejemplo, él decía el ejemplo, si yo creo en el cambio climático, pero quizás no estoy tan convencido todavía, pero hablo con pura gente que cree firmemente en el cambio climático, yo voy a salir de esa conversación absolutamente convencida de que el cambio climático es lo más importante. Es decir, cuando tú llegas a una conversación, tienes un cierto nivel todavía de flexibilidad, de apertura a ser interpelado, pero si te juntas solo con iguales, lo único que vas a hacer después de ese proceso de conversación, de diálogo, de participación, va a ser reafirmar tu posición inicial, que él le llamaba cámaras de eco. En el fondo yo digo eco y recibo pura respuesta eco, que son todos los que piensan igual que yo. Entonces yo creo que hay algo importante también, que en estas instancias que mencionaba la María José de diálogo, haya diversidad también en los distintos grupos, que no sean solo tener diálogos por separado con los distintos grupos de interés, voy a hablar con los inmobiliarios, voy a hablar con los vecinos, voy a hablar con las mujeres, sino que también hay una cierta diversidad en esa conversación, para que esos consensos que se alcancen, ese consenso que hablaba la María José, que es la base para el proceso de participación, tenga ya o esté integrando distintas miradas. Yo creo que eso es súper relevante y tiene que ser intencionado. O sea, no es algo que se va a producir espontáneamente. Y yo pensaba ayer en la configuración de nuestras ciudades. O sea, si estamos viviendo, sobre todo en grandes ciudades que son muy segregadas, la probabilidad de tener conversaciones como esta cámara de eco es mayor. Entonces, creo que es importante intencionar esa diversidad en las conversaciones.
Oye, Quiero dale, añadir una cosa dale más, sí, dale, dale. pequeña, súper pequeña, pero que es interesante, porque sobre todo yo diría que, bueno, la mezcla se va produciendo entre distintos actores de manera más como llegando a consenso, pero es en la diferencia etaria la que siempre hay problemas en la participación. Uno siempre escucha, son los adultos mayores los que participan más, etcétera, los jóvenes no tanto. Siempre tenemos como esa brecha. Nosotros pensamos en que efectivamente para hacer ciudades, 880 ciudades en que todas la pueden gozar, hay que escuchar a todos, pero fíjate que en esto de lo digital, pensando en lo digital, en la Comuna de Providencia hicimos una consulta ciudadana online para el plan de movilidad y espacio público, y la mayoría de las personas que contestaron, pensando en esto de la brecha digital, fueron adultos mayores. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, efectivamente, ¿pueden las personas que tienen menos acceso a la conectividad subirse o no? Yo creo que ahí también hubo un sesgo porque la consulta la podían solamente contestar personas de mayores de 18 años, que yo creo que es un error. A mi juicio debieran poder contestar personas de todas las edades y poner énfasis en que en general los niños también participen y los jóvenes participen, evidentemente. Pero como que ayuda a pensar también en quiénes se van a subir, ya pensando en el cómo, ¿no es cierto?, en el tema digital, quiénes se pueden subir y quiénes no, porque evidentemente hay problemas de conectividad territorial, como hablaba la Cata hace un rato, pero también hay brechas de edades y de posibilidades para, para distintas edades. Sí. Solo como... Bueno, hay algo súper interesante en cuanto a alfabetización digital y brecha digital, que en Chile casi el 70% ya tiene, esto antes de pandemia, 70% acceso permanente a Internet, o sea, es un buen nivel. 67% de eso usa correo, que es una herramienta avanzada en cuanto a Internet. El problema de accesibilidad realmente a Internet nosotros lo tenemos en personas mayores rurales. Ahí hay como una real brecha, ¿no? En el mundo urbano, por ejemplo, nosotros en Citizen Lab, el 25% de los personas usuarios, que tenemos ya un muestreo bastante grande, son personas sobre 65 años. Persona mayor urbana ya está usando Facebook, por ejemplo, lo usan mucho, entonces tienen un nivel de uso bueno. Oye, yo quería, bueno, quedó ahí una cosa bien interesante en cuanto a representatividad, ¿no es cierto? Que en sus dos caras, ¿no? Representatividad, que lo habíamos hablado antes, como, oye, esta persona que representa esta organización lo está representando, pero representatividad también en grupos que tienen que ser más pequeños porque queremos deliberación de la diversidad, ¿no? Que existe en ese territorio, y que esas miradas vayan construyendo estos consensos que, bueno, yo he tenido la suerte de ver también en terreno cómo trabaja la María José, entonces puedo dar garantía que en verdad es un buen método de ver cómo se van construyendo esos consensos, ¿no? Pero está también el desafío esto que plantea Pía de la diversidad. Y ahí quiero empezar a meter preguntas porque hay hartas preguntas del público, entonces si me permiten ir intercalando, igual después que algo tiene que ver, yo lo veo con esto, son dos preguntas de Silvana, que dice, ¿cómo los estos talleres presenciales deliberativos pueden reemplazarse con métodos digitales? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿No? Y cómo tiene que también es importante para la diversidad, en mi opinión, cómo tiene que estar conformado el equipo técnico que empuja estos procesos, ¿no? Porque también, quizás entre arquitectos vemos solamente planos, entre abogados vemos norma nomás, y también ahí hay algo interesante. Entonces, no sé si Cata, que quería intervenir, también puedes tomar esas preguntas, o alguien más también que las quiera tomar. Sí, a ver, yo quería quizás primero retomar desde lo que estábamos hablando recién, con el tema de los grupos, que me parece interesante, y quizás de una experiencia que como cercana, digamos, con la que he interactuado, lo que están haciendo en Fundación Junto al Barrio, que trabajan con directivas, con juntas de vecinos, con organizaciones territoriales y funcionales en general. Y uno de los grandes como logros ha sido precisamente, porque sabemos que siempre, como decía la María José, las juntas de vecinos, en el fondo, o a nivel barrial, son los adultos mayores los que tienen más tiempo, los que en el fondo participan más. Pero pareciera ser que ahora ha habido como un boom de los jóvenes, y eso creo que es súper interesante también, como en el fondo, como esto también vamos viendo un poco
a estos grupos más activos y motivar. Y eso te habla finalmente que muchas veces efectivamente los modos más tradicionales que ocupamos para participar, para conversar, para discutir, no son tan atractivos. O sea, hay una cosa como con el contenido, a qué se invita a discutir, pero probablemente también con las formas. Entonces en eso yo creo que hay una pista importante de eso. Y lo otro, quizás desde esta como llamado a conversar de distintos en el fondo, como entre de esta diversidad que hablaba la Pía, yo creo que ahí, y de nuevo, quizás mirando también la política, la propia política de desarrollo urbano habla en el fondo como un rol de reforzar las juntas de vecinos, ¿ya? Y yo creo que uno de los problemas que tienen las juntas de vecinos como tal es que son atomizadas, y cada junta de vecinos está preocupado de su entorno inmediato y de su problema, ¿verdad? Las directivas se las juegan junto a su comunidad para sacar adelante a su barrio, y eso es súper lógico. Pero creo que en esto ha habido también una oportunidad de ir haciendo como redes, de trabajar salir más allá de la propia junta de vecinos, juntarse con otros pares, y ahí voy a esto que dice la Pía, porque de algún modo también creo que es una oportunidad, te permite como aunar, empoderar, digamos, estos grupos y ampliar la mirada. Algo conversábamos también, como ya no es la visión del propio barrio, sino que al escuchar a otros pares tengo una visión más de ciudad. Y eso, si lo miramos de nuevo como representantes de juntas de vecinos, también te hace conversar con otros distintos que probablemente tienen una visión más amplia también. Entonces, creo que en eso es como, de nuevo, como una oportunidad y desafío. Eso, y retomando la pregunta, Pablo, si la puedes... Eran dos que tenían que ver con eh, si, cómo se deben conformar también los equipos que empujan esto, de, ¿no sé, estos procesos participativos, que ahí igual hace también un guiño a la diversidad. Y si tú te imaginas, Cata, o en su experiencia, cómo estos talleres presenciales, ¿no es cierto?, deliberativos, que nos hemos dado cuenta, como es una conversación compleja, que requiere cierta formación, parece que lo deliberativo es lo que lo apunta más, también para construir esos consensos que hablaba la María José, tiene que haber cierta deliberación, y si esos talleres deliberativos, que usualmente son presenciales, pueden ser reemplazados por métodos digitales en estos tiempos de pandemia. Yo muy breve, porque para darle la palabra a otra, que probablemente ahí la María José tiene harta más experiencia, eh, pero yo creo que tendría ojo, o sea, yo creo que efectivamente se pueden hacer muchas cosas, pero ojo con que tampoco podemos como reemplazarlos en su totalidad. Como que el encuentro como presencial, digamos, es súper relevante. Si estamos hablando de generar confianza, creo que hay muchas cosas que ocurren en el fondo en esas instancias que efectivamente no, menos mal digo yo, no van a ser nunca reemplazadas. Pero yo creo que sí, que hay muchos talleres o distintas como espacios de conversación, de deliberación, que efectivamente pueden funcionar mejor con un modo, con una buena plataforma, digamos, de soporte digital. Bien. No sé, María José, si quiere aportar algo, Sí, está ahí con... sí, sí, mira, yo creo que la pandemia nos ha obligado a usar otras plataformas, entonces yo creo que sí se pueden usar plataformas digitales para estos talleres deliberativos. Hay experiencia, como que no hemos visto forzados no solo a los talleres, sino que a hacer todo, o sea, nadie se iba a imaginar que ir al doctor por Zoom, o al, no sé, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que si ponemos el contexto pandemia y la obligación que hemos tenido que hacer algunos procesos, efectivamente hemos tenido que aprender durante este año a otras formas. Y yo sé que, por ejemplo, en Macul han hecho audiencias de plan regulador, la Contraloría se ha tenido que sumar, la Ceremi se ha tenido que sumar, y yo creo que este es un camino abierto. A mí siempre me gusta usar la expresión de un profesor mío de Madrid que decía, hay que ver cómo respira. O sea, que lo que dice la Cata de que no se puede reemplazar, o sea, una persona, cómo se expresa, cómo habla, cómo respira, es súper importante. Por lo tanto, quizás hay algunos procesos que se tienen que iniciar o que tienen que combinar
cosas presenciales con digitales, porque la construcción de confianza es mucho más difícil en el mundo digital, pero puedes combinar distintas cosas y efectivamente yo creo que tenemos también un mundo que aprender en la misma plataforma, cómo ponernos de acuerdo, tener las pantallas, los profesores que hacen clases, tener las pantallas abiertas, o sea, no es por ejemplo, yo no estoy viendo a ningún participante ahora, lo estoy viendo ustedes cuatro, y es súper difícil porque estamos hablando, no tengo idea cuántas personas, hay 75 participantes, no tengo idea quiénes son, cuál es la expresión de las caras, entonces es bien distinto. La forma de comunicarse, yo creo que hay que tener reglas para eso. Si tú tienes talleres deliberativos digitales, obviamente tienes que poder mirar, no tienes que apagar la cámara, hay que hacer ciertas adecuaciones en la casa, porque hay gente que está con los niños, que está la casa en el trabajo en la casa, o sea, ahí hay mucho que aprender. Yo creo que igual como están aprendiendo los estudiantes, los profesores y nosotros mismos en las reuniones, para los talleres hay un mundo de aprendizaje enorme. Y obviamente se puede enriquecer sumando los dos. Yo creo que en el momento en que nos podemos juntar, a todos nos gusta ver a los amigos y abrazarlos, también nos gusta discutir cara a cara, entonces son más bien complementarios. Si es que estuviéramos confinados para siempre, obviamente que lo tendríamos que hacer solo en digital para siempre, ¿te fijas? Ahora, con respecto, como en el extremo, digamos, o sea, tendríamos que buscar la forma de hacerlo. Y después, con respecto a la conformación de los equipos técnicos, esa es una pregunta súper buena, porque en realidad muchas veces, o sea, ¿cuál es el rol como de los facilitadores, de las personas que apoyan a los técnicos y los técnicos en, en los temas de planificación? Y yo me inclino porque los mismos técnicos que tienen el conocimiento y los que, incluso los que más saben, sean los que puedan conducir los procesos de participación porque tienen todas las respuestas. Lo peor que puedes hacer en procesos de participación son simplificar la discusión. Tiene que ser la discusión compleja con todas las variables, pero de una manera en que se pueda transmitir fácilmente. Entonces, no sé, de las mayores satisfacciones en participaciones cuando, no sé, a mí me ha tocado, por ejemplo, no sé, mostrar en el COSOC, que son adultos mayores, muchas veces sin ninguna formación de ciudad, temas de planificación y dicen, entendí todo, eso ya es como lo máximo, es como la máxima satisfacción. Entonces, yo creo que efectivamente no se puede dejar en manos de terceros que no tengan la preparación completa. Debieran ser los técnicos en planificación los que debieran conducir los procesos. Y ahí lo que pasa en comunas que no hacen el plan regulador ellos mismos, porque la capacidad de técnica en muchas comunas es muy limitado, como decía Pía, eso es una brecha enorme que tenemos, es la relación entre los consultores que hacen los planes reguladores y las personas del mismo municipio, que es quienes conocen mucho mejor, digamos, a las comunidades, etc. Ahí hay temas que resolver, son preguntas abiertas, yo creo que depende de cada territorio. Eso. Yo quería agregar algo breve porque la María José y la Cata han dado una visión súper completa. Voy a complementar con algunas cosas que no se han dicho para tratar de enriquecer la discusión. Uno, que recientemente, en junio, la Contraloría emitió un dictamen acogiendo un requerimiento de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda para autorizar la participación ciudadana telemática, en el fondo a través de estos medios digitales, en el contexto de la tramitación y aprobación de los planes, o sea, de este instrumento de planificación territorial, incluyendo los planes reguladores. Entonces yo creo que ahí hay un hito que a raíz de la pandemia, que es este problema, nos muestra una oportunidad, porque quizá esto ya se va a instalar de manera permanente, no una excepción a raíz de una pandemia mundial, sino también un nuevo mecanismo que va a enriquecer esta batería que hablaban la María José y la Cata, que en el fondo claramente estas herramientas digitales son una oportunidad, pero por sí solas no parecen suficientes. Está el tema de la creación de confianza, y ahí me agarro también de lo que me decía hablando con la Trinidad Vidal, que es jefa de estudios de la Fundación MIPAR, que yo soy parte del directorio,
que en este tiempo de pandemia se ha tratado de configurar una comunidad virtual, pero claramente tiene que haber un momento de configuración de la comunidad real, y eso pasa por lo presencial. Entonces, tanto al inicio para la conformación de las confianzas, como quizás a nivel intermedio o al final, es necesaria esa presencialidad. Y lo otro que quería hablar era, ya se habló de los adultos mayores, ¿cierto?, que tienden a participar más en estos procesos. También hay otros grupos que participan más, que se ven diversas encuestas. Nosotros tenemos en la Católica la encuesta Bicentenario, también nosotros hicimos una encuesta sobre percepción a nivel de la gestión que hacen los municipios, y también se ve que las mujeres tienden a participar más que los hombres. Y hablando con Trinidad de la Fundación Mi Parque, ella me decía que han visto efectivamente que también han logrado penetrar o llegar más al, sector, al grupo de los hombres, que eso es como un activo. Y lo otro es, en esta misma visión de lo complementario, o estos anillos de participación, que no es solamente un único método o una única instancia con un único grupo, ellos me contaban que han hecho una combinación de métodos. Por ejemplo, enviar vía digital ciertas pautas o ciertos juegos para que las familias discutan un tema, que en este caso un proyecto, no es la planificación de un instrumento con plan regulador, es un proyecto que es la intervención de un área verde, pero dando el espacio a que los niños se incorporen a estos procesos. Entonces eso también ha sido interesante. Por ejemplo, un juego en familia y que después se devuelve vía digital, el resultado se sistematiza y eso es un insumo para continuar con el proceso de participación. Entonces también encuentro interesante que bien, si bien también hay una parte que es más simultánea, de lo cara a cara, de este momento que estamos a través de las pantallas, pero todavía estamos en simultáneo, también pueden haber desfases y también eso se adapta, es más flexible a las realidades de cada familia, sobre todo considerando, por ejemplo, estos tiempos donde algunos estamos con niños en la casa, con la puerta bien cerrada aquí para que no entren, pero que también las labores domésticas, el colegio hacen a veces muy difícil poder sumarse a estos procesos. Dar esa flexibilidad también me parece relevante a través de estas plataformas. Sí. Bueno, gracias por ese, ¿no es cierto?, aporte y ojalá que, creo que se tomó las dos preguntas que se habían dado. Yo quería compartir mi pantalla muy brevemente para tratar de mostrarles un esquema eh, que yo creo que nos ayuda a, de alguna manera, introducir quizás, déjame, el, el tema siguiente que viene, que es ya de plano lo digital, ¿no? Eh, y aquí esta es una gráfica que preparó Nesta, está en uno de sus estudios, se ve quizá un poquito chiquitita la letra, pero muestra, ¿no es cierto?, un mapeo, un catastro de todas las alternativas que se están haciendo en el mundo, ¿no? Desde lo digital en participación, en democracia digital, ¿no? Desde informar, definir la agenda, ciudadanos que proporcionen información, ciudadanos que aporten ideas, ciudadanos que proporcionan también conocimientos técnicos, ¿no? Deliberación, porque la deliberación no siempre tiene que ser sincrónica, ¿no? No siempre tiene que estar toda la gente en el mismo lugar en un Zoom. La deliberación en lo digital también puede ser asincrónica. Bueno, y en fin. Entonces, un poco también tomando preguntas de que estaban haciendo desde el público. ¿Qué alternativas de esto ustedes han practicado, creen que son pertinentes para la planificación urbana? ¿Cuáles serían interesantes desarrollar? Había una pregunta sobre el voto electrónico, si por ejemplo preguntas, consultas decisorias, ¿no? Resolutivas entre distintas alternativas, ¿sería útil para la planificación territorial? Había otra pregunta del público también, si existe, no sé si ustedes podrían pensar, pensando quizás en esos consensos, algún set de preguntas que a través de una consulta digital pudiera allanar o allegar información a esos consensos, o si alguno de estos cuadros también les, no sé, les genera también a ustedes alguna idea de algo que sería interesante que se está haciendo o que se podría hacer en cuanto a planificación urbana y lo digital. ¿Me empieza? No sé, quizás también contar tu experiencia, María José, que estás sirviendo como de la primera línea por tu experiencia más práctica.
¿Qué has hecho tú? ¿Qué has sentido que te ha hecho falta? Habías comentado eso de la consulta, Y, los pros y los mira, contras que los viste. sí, yo creo que todo esto son los distintos niveles que se dan en el territorio, no es que uno tenga que elegir, porque siempre hay vecinos que proponen proyectos o cambios normativos o lo que sea, hay siempre vecinos que aportan con diagnóstico y con soluciones, que aportan ideas. Digamos que todos estos niveles de participación se dan normalmente en una comuna, diría yo. Otra cosa es que si son escuchados o no, eso y cómo se llevan a cabo, digamos, pero esto normalmente pasa. Y yo creo que los gobiernos locales tienen que, hablando desde los gobiernos locales, tienen que prepararse cada vez más para tener las instancias de poder recoger todas estas maneras de trabajar colaborativas con sus vecinos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esta es la tarea en la que estamos. Y con respecto a las distintas maneras de participar, consultas o talleres, etcétera, yo creo que cada una es adecuada a lo que estás planteando. A mí me parece, por ejemplo, que una consulta, un plan regulador, son cosas demasiado complejas que si no has estado en un proceso, o sea, la deliberación es permanente y las decisiones son permanentes, no es un final. Por ejemplo, yo te puedo poner el caso del plan regulador de Peñalolén de hace unos 10 años atrás, en que se había llegado a bastantes consensos, pero habían como 3 puntos de conflicto con los vecinos, y el alcalde en ese momento decidió hacer un plebiscito de sí o no, y salió el no, obviamente, porque Sí, porque los vecinos cuando en el fondo saben que hay algo que los perjudica, todo el mundo sabe lo que quiere para la ciudad, o sea, no es que haya desconocimiento con respecto a las visiones, que pueden ser distintas, pero las personas tienen una visión de ciudad. Y terminó el plan regulador sin recoger todo lo bueno que había. O sea, en ese caso la consulta yo creo que no era una buena solución, no se podría haber consultado específicamente por prioridades acerca de los puntos de conflicto. Entonces, el sí y el no en los casos de planificación urbana yo les tengo como harta distancia. Porque necesitan mucha deliberación y las decisiones no se toman al final, sino que se van tomando como paso a paso. Pero hay otras maneras como definición de prioridades, consultas de prioridades, etcétera, o lineamientos que te pueden, masivas con respecto al voto electrónico, que te pueden indicar si vas por buen camino o no. Como por ejemplo el parque intercomunal, ¿no es cierto?, en que se hizo una consulta pública acerca de si se quería una laguna o no en el parque, y bueno, los vecinos estaban súper claros que no querían laguna, que querían hacer un parque sustentable, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí las personas todos los vecinos somos capaces de deliberar por sí mismos, sin tener instancias de mucho conocimiento técnico acerca de cuáles son las implicancias de determinados proyectos urbanos. Entonces, para los proyectos, yo creo que sí, o la priorización o decidir dónde sí o dónde no poner una ciclovía, ese tipo de cosas, son métodos muy útiles para reforzar ciertas ideas, pero el voto sí o no, tanto en planificación urbana como en proyectos, también es un poco complejo. Hay que acompañarlos de discusiones. sí, súper de acuerdo con eso. De hecho, está súper comprobado que polariza, ¿no? Y como dice Evelyn del público, lo más importante es la alternativa. Francisco Esteves decía siempre que uno cuando va a un McDonald's elige vinculantemente, pero va a terminar comiendo la misma, más o menos la misma cosa. Entonces, sí, muy buenos puntos. No sé si Cata y Pía Sí, quieren... no, es que encuentro súper interesante el esquema que mostraste y es como, claro, todas las anteriores, como que eso todo depende la etapa, ¿verdad? Como en ningún caso optar por una. Pero sí me quedé pensando como en que efectivamente es más fácil o está más como aceptado y que lleva a la práctica esto de, en el fondo de la consulta, desde una propuesta que fue elaborada desde los técnicos, ¿verdad? Como
tomando de nuevo el ejemplo de la piscina, en el fondo. O sea, se hizo la propuesta, se desarrolló, se diseñó, y luego solamente se consulta sí o no. Y donde yo creo que hay que hacer grandes avances en lo contrario, y que tiene que ver con esto que hablamos de participación temprana, que es efectivamente creer que los ciudadanos somos capaces de dar ideas buenas, en el fondo. O sea, en un barrio vulnerable probablemente los que tienen las mejores soluciones son los propios vecinos, porque en el fondo son ellos quienes conocen su territorio, entienden mejor que nadie el problema, y por supuesto que tienen ideas, y yo creo que eso, ahí hay un problema como de convicción que es súper fuerte, en el fondo. Yo creo que ahí tenemos que trabajar en el fondo y convencer a los tomadores de decisión a todo nivel, que en el fondo que efectivamente va a ser, la respuesta va a ser mejor si es que tomamos las ideas desde abajo hacia arriba. Como que yo no sé, yo creo que yo estoy bien convencida de que eso es así. Cuando estaba como preparándome para esta conversación, para llegar un poco más con los motores más echándolos a andar, digamos, eh, estuve mirando dentro de la política, que es súper interesante. En la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el quinto ámbito, que se llama Gobernanza e Institucionalidad, efectivamente desarrolla uno de sus lineamientos, el tema de la participación efectiva, ¿ya? Y ahí hay varios puntos que no voy a entrar ahora como a detallar, pero es súper interesante porque finalmente no es nada tan nuevo, es una definición, pero en el fondo igual ahí te habla de una voluntad y una declaración desde la política urbana de que la participación sea efectiva. Pero sí quería traer un punto y que tiene que ver con esto que estamos hablando, que en el fondo habla de la potestad resolutiva de las autoridades elegidas o los responsables legales, ¿no es cierto?, en el fondo los técnicos que tienen cargos, por ejemplo, dentro del municipio, pero que debe entenderse, esa potestad como de resolución tiene que entenderse como la conclusión de un proceso participativo. Y encuentro que eso es súper interesante y que efectivamente por algo está como un lineamiento, porque es algo que hay que trabajar y desarrollar para que se implemente. Como que en el fondo, ¿cuántas veces esa potestad efectivamente es por los técnicos, por los expertos, pero no es una conclusión de un proceso en que efectivamente se ha escuchado y en el mundo más ideal, incluso partido desde las ideas de los propios como habitantes residentes, digamos? Entonces creo que eso es súper como potente tomárselo en serio. De acuerdo, Pía. Sí, nosotros el marco del proyecto Ciudad con Todos, que me toca coordinar en un trabajo que hicimos en el año pasado sobre la densificación equilibrada, quisimos generar diálogo y evidencia para discutir en torno al proceso de densificación en la ciudad de Santiago. Trabajamos en conjunto con Urbanismo Social, que es una fundación que tiene mucha experiencia en estos temas de participación ciudadana, y levantamos algunos datos, algunas estadísticas. Y una de ellas es que revisamos 19 herramientas de planificación que se dividían entre planes, políticas e instrumentos propiamente tales, y solo 3 estaban obligados a considerar el proceso de participación en el marco de su desarrollo, y solamente uno tenía un resultado vinculante, que era el plebiscito comunal. Ahora, la tentación es muy grande para decir que toda participación debiera ser vinculante, pero como ilustraba María José en su ejemplo, el solo hecho de ser vinculante tampoco garantiza la calidad del proceso detrás. O sea, en el fondo hay una decisión que se cristaliza en algo que puede ser vinculante o no, pero yo diría que no hay que perder de atención el proceso que permite finalmente vaciarse o materializarse o cristalizarse en una decisión. Entonces, hay un desafío muy grande en cómo enriquecer esos procesos, esa deliberación. Y yo diría que para mí es muy importante que esa deliberación se produzca, ojalá entre personas diversas. ¿Cómo hacemos eso? Y cómo estas plataformas, estos nuevos medios, estas herramientas nos permiten hacer ese ejercicio, lo encuentro muy interesante. Y por otro, se me viene en la cabeza, esto no lo tenía preparado, es como algo que me surge a raíz de la conversación, lo importante que fue el plebiscito organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades tras el estallido social, donde había un nivel de tensión, crispación súper potente, y este plebiscito que se organizó para ver si la gente quería o no una nueva constitución y qué temas le importaban más, siento que ayudó mucho a descomprimir, que fue muy útil.
Y también se presentaron problemas a raíz de la participación digital. Alguna persona decía que se iban a meter a votar y alguien ya había votado por ellos. Entonces hay una serie de resguardos que tomar, sobre todo cuando el tema que se está discutiendo es muy relevante. Pero claramente son herramientas que están ayudando a canalizar muchas inquietudes sociales que hay, y, como decía la Cata, que presentan esta oportunidad de ver al otro también. En el fondo, no solo discutir con la comunidad de los pares, sino a una escala mayor. Eso básicamente, creo que el tema de la deliberación es fundamental. Sí, A mí me gustaría se nos va añadir acabando una el tiempo, así que, claro, vamos a hacer una ronda libre, como de lo que quieran agregar para cada quien, y después ya cerramos. Sí, me gustaría añadir una cosa muy pequeña con respecto al plan regulador, volviendo de nuevo a los instrumentos de planificación, que como dije era distinto a los proyectos, y es que actualmente se necesita hacer un paso previo en participación en los planes reguladores, que es la imagen objetivo. O sea, me gustaría dejar claro que las instancias de participación de un plan regulador establecidas por ley son absolutamente insuficientes, son como casi las etapas finales de lo que habría que hacer, siguiendo la línea de lo que hemos discutido, y que es necesaria una participación deliberativa durante todo el proceso y ir tomando las decisiones. Y para eso, por suerte, está la imagen objetivo ahora, aunque es muy pauteada, o sea, también establece que hacer una imagen objetivo de tal manera, que de alguna manera sirve porque nos pone el acento en que hay que tener un consenso antes de empezar el estudio, o sea, en ese sentido como que queda claro que tienes que construir una visión de lo que quieres, pero también restringe las posibilidades de cómo hacerlo. Entonces, invitar, digamos, a que todos los procesos de planes reguladores tengan instancias de participación con metodologías más libres asociadas a cada territorio, a la capacidad de participación y de organización de cada territorio, y que finalmente las instancias de participación que estén contempladas en el plan regulador sean como las instancias del check, cuando ya está cuando ya está todo el pescado vendido, como dice, o sea, cuando está la decisión Consenso grande tomada, armado, claro. el Sí. proceso tomado. Entonces, es como esa invitación, porque también hay que poner en contexto que los planes reguladores, hay muchos estudios de planes que se hacen, pero casi ninguno se aprueba. Entonces, estamos también perdiendo un tiempo técnico y de todas las personas en la elaboración de estos planes, que son poco flexibles, que son limitados, que tienen pocas normas urbanísticas, que hay que complementar con otros planes, y que además de todo el tiempo que significa hacerlos, no se aprueban, porque finalmente no hubo consenso con respecto a lo que había que hacer. Entonces, un poco abrir los ojos, invitar a que las máximas instancias de participación deliberativas en planificación urbana van a hacer un aporte en la definición de estas reglas en el plan regulador y en los planes de movilidad y espacio público y etcétera, que vienen a complementar las posibilidades que tiene el plan regulador actualmente. Bien, María José. Cata, Pía, un cierre. No, tomando lo que dice la María José, que creo que, y quizás desde el rol que nos toca en el Consejo, yo creo que poder avanzar en la regulación de los instrumentos de planificación territorial para que efectivamente esa participación, probablemente no va a estar nunca la respuesta en un reglamento, pero sí que se alcance más. Creo que de verdad concentrarnos. Mi sensación es que muchas veces cuando discutimos, por ejemplo, de los instrumentos de planificación territorial, desde lo macro, digamos, desde la regulación, la participación es como, ya, y la participación. Muchas veces pasa, en el fondo hablamos de todo y la participación es como el último punto, entonces creo que mirar como con esa lupa partiendo por ahí, digamos, como que ese sea el gran tema a revisar en la regulación de los planes reguladores, creo que es un buen desafío. Eso como respecto a ese punto. Y no, solo como palabras al cierre, quizás como hemos hablado todo este rato de participación, como hacer ver en el fondo que esto es una dimensión como fundamental del desarrollo sustentable. O sea, cuando hablamos de participación estamos hablando de sostenibilidad, de los proyectos, de nuestro barrio, de la ciudad. Y en eso quizás tomando de nuevo un punto de estos que les hablaba recién como de la política, otro de los grandes puntos de los objetivos, digamos, dentro de estos lineamientos,
tiene que ver en el fondo el cómo la participación es una oportunidad de preservar y reforzar el capital social y la confianza colectiva. Y encuentro que, o sea, eso para mí es como igual sostenibilidad. Y creo que en el contexto en que estamos, en que nos tocó, digamos, esto con estallido social, sabiendo cuáles son los grandes problemas de nuestro, de cohesión social, digamos, como de cómo nos entendemos como sociedad, me parece que es como muy clave, digamos, como fundamental en el fondo considerar este punto de forma definitiva, digamos, no como un anexo y como un check más, sino que en verdad no tenemos cómo hacernos los locos. Y eso yo creo que es algo que estamos viviendo todos y todos lo sabemos. Entonces, creo que este tipo de conversaciones tenemos que tener muchas, digamos, de todo para definitivamente ir cambiando, como saliendo de ese statu quo como que pareciera ser que como que nunca va a cambiar. Por lo menos yo creo que a los que nos apasiona el tema de la participación y que creemos firmemente, también sufrimos permanentemente la sensación de que igual no cambia, que seguimos haciendo las cosas de la misma forma, aunque sabemos cómo hay que hacerlas. Entonces, como animarnos a seguir en esta y sabiendo que estamos en un momento súper relevante de oportunidad de cambio más definitivo hacia la sostenibilidad. Bueno, Cata, sí, me suma si ya no, la participación como algo fundamental y protagonista y no algo nice to have, algo bonito nomás, así como, sí. Pía quizás unas breves palabras al cierre porque ya nos Sí, está muy pasando breve el porque tiempo. además tengo que ir a moderar un seminario ahora a las 12, así que tengo que hacerlo rápido. Pero quería decir que además del plan regulador mismo y de lo que establece la ley sobre lo que el plan debe hacer o no en relación a la participación, me parece interesante mirar otras normativas o elementos que también afectan la participación, como por ejemplo el tiempo de extensión que en promedio, según cifra del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el desarrollo y aprobación de un plan regulador puede tomar 7 años. Entonces, también uno se pregunta qué proceso de participación se puede sostener durante 7 años, cómo eso afecta a las confianzas, la expectativa de las personas, el desgaste. Entonces, también creo que es importante la agilización de el desarrollo y aprobación de los instrumentos de planificación territorial. Por otro lado, el financiamiento de la participación. En fondo, hacer todo esto, obviamente lo digital facilita, de repente puede ser más barato que lo presencial, pero claramente hay un costo detrás y quién lo está asumiendo. Obviamente los municipios que tienen más recursos lo pueden hacer, pero no es algo fácil. Me gustaría que ojalá se abordara formalmente. Lo último que quería decir es que la participación creo que debería ser sobre temas relevantes, sobre temas centrales y no sobre cualquier cosa, porque la gente también tiene un tiempo limitado, tiene una energía, etcétera, y ojalá hay que ser cuidadosos también con ese elemento. Y por último, un desafío para los municipios. En esta encuesta que les mencionaba que hicimos desde el Centro de Percepciones sobre la Gestión Municipal, que hicimos en el 2016, encontramos que la gente participaba muy poco en instancias formales establecidas por el municipio, como un 15% alrededor. Pero tenía una alta participación en instancias informales, entre vecinos. O sea, la mitad de la gente que contestó la encuesta decía que sí, se juntaba para resolver temas prácticos, temas del barrio, etcétera. Entonces, ¿cómo el municipio llega a esas instancias? Más que esperar que el municipio, que solo la gente venga, también cómo el municipio llega a esas comunidades que ya están consolidadas, que ya se están reuniendo, que están discutiendo. Yo creo que ahí hay un desafío también por abordar. Bien, pues muchas gracias. Estuvo muy dinámica y ágil la conversación. Ojalá que haya alcanzado la expectativa de los participantes, que hagamos de las y los participantes. Yo quedé muy contento. Ojalá que también para usted ha sido un momento grato. Fue ágil, eso no cabe duda. Después era difícil meter la cuchara, así que no, bien, me parece que tuvo buen ritmo. Tratamos de responder a posibles las preguntas, pero quiero solamente aclarar que como Citizen Lab desde la organización estamos muy agradecidos con Cata, con María José, con Pía, que nos dieron este tiempo, muy agradecidos con la gente que vino, nos sumamos a ese llamado que salió al final para darle protagonismo a la participación, es fundamental, tal como decía la Cata, no solamente porque es un derecho humano y un principio de los derechos humanos, sino porque hay información rica, ¿no es cierto?, que hay de obtener que mejora las soluciones. Así que vamos a mandarle a todos un mail con una encuesta de satisfacción, con el decreto, la resolución de Contraloría que estaban preguntando, que autoriza, ¿no es cierto?, los procesos telemáticos en estos casos,
y un poco más de información también ahí que estamos acumulando. Así que muchas gracias y bueno, será hasta otra próxima ocasión en este mismo canal. Nos vemos. Gracias. Que les Muchas vaya bien. gracias, Gracias. Chao, Chao, queridas. chao. Se pasaron. Gracias. chao. Chao.